Bueno, mi nombre es Fernando Zavala, soy docente y dramaturgo de Córdoba, Argentina. Estoy muy contento de estar acá en la editorial IASPIS, Radio IASPIS, el Instituto de Artes Escénicas de Atenas. Es un placer. Voy a hablar un poquito sobre lo que yo llamo cómo escribir, o mejor dicho, cómo partir desde imágenes para escribir una obra teatral. Si bien yo no creo en las fórmulas para escribir teatro, pero sí creo que hay maneras importantes de cómo un dramaturgo, una dramaturga puede sentarse a escribir a partir de una imagen, ¿sí? Lo que nosotros siempre damos a llamar una imagen generadora. Yo le llamo una imagen productiva porque es una imagen que va a producir otras imágenes. Nosotros, los autores de teatro, nos sentamos a escribir a partir de una imagen que nos conmueve y que nos causa cierta sensibilidad imaginaria. En esa imagen nosotros encontramos un poder que está en la metáfora, y esa imagen tiene que tener un conflicto, uno o varios conflictos. En lo posible son conflictos que pueden estar en la obra. Seguramente puede ser inclusive una escena de la obra, el final de una obra, y estas imágenes siempre son interesantes cuando se asocian, lo que se da a llamar imágenes disociadas, pero que yo asocio en un momento para crear una fusión entre un material y otro. Es decir, entre una textura y otra. Es decir, yo de repente puedo tomar algo que provenga del campo de la pintura con un material que provenga del cine, la literatura o mismamente del teatro. Esos materiales disociados terminan por conformar una serie de imágenes que yo improviso en mi cabeza antes de escribir un texto teatral. Digo antes porque lo primero que hacemos es tener esta gran improvisación imaginaria y luego volcarla a un papel, ¿no es cierto? Hacer una serie de anotaciones en donde yo registro esta serie de imágenes. Inclusive también puedo registrar textos, ¿sí? Nombre de personajes, lugares que estén asociados al ambiente de mi obra, pero fundamentalmente imágenes. Yo escribo siempre a partir de una imagen, nunca escribo a partir de una idea. Las ideas no causan en mí ninguna sensibilidad que sí puede producir la imagen, a tal punto de que esa imagen pueda generar en mí un estado creativo. Por eso, esta imagen de producción, esta imagen generadora, genera un campo de imágenes importantes para las cuales yo, como autor, tengo que estar atento. Lo cual que hace que esto yo vaya de alguna manera anotando, archivando, guardando antes de escribir la obra de teatro. ¿Por qué? Porque es muy importante encontrar en esas imágenes el punto medular de la obra teatral. ¿Qué están diciendo esas imágenes? ¿Qué me están diciendo? Esas imágenes pueden tener distintas texturas, ¿sí? Pueden tener olor, pueden tener sonido, pero fundamentalmente tienen que tener esto que dije hace un momento, tienen que tener conflicto. Yo me siento a escribir conmovido por esas imágenes. Por lo tanto, tener imágenes hace que mi obra empiece a estar en un campo vivo y en un campo sumamente imaginario. No es lo mismo que yo imagine la escena de mi obra en un montaje con luces, con sonido, con escenografía, a que de repente tome ese material
tome esas imágenes y le saque toda artificialidad posible. ¿Qué quiero decir? Que las imágenes tienen que ser naturales. Si yo imagino que la obra pasa o transcurre en un campo, tiene que ser en un campo. Si imagino que la obra transcurre en una calle, tiene que ser una calle. Ahora, si yo imagino el montaje de esa calle con luces, con escenografía, estoy artificializando la imagen. Eso es un trabajo que le corresponde más al director o a la directora, al montajista. En cambio, nosotros, los autores teatrales, tenemos que tener una suerte de celuloide en la cabeza con una serie de imágenes que son orgánicas, ¿sí? Como decía hace un momento, que son naturales. Escribir a partir de una imagen es escribir a través de lo más profundo que uno pueda tener como material sensible. Nosotros escribimos con ese material sensible que son las imágenes. Yo parto desde las imágenes para escribir un texto teatral. Siempre en la imagen hay algo que yo le doy a llamar la semilla de la obra. A veces no está en una primera o en una segunda imagen. A veces con el tiempo, cuando esas imágenes empiezan a madurar en mí, encuentro ese punto medular, esa semilla de la obra, que puede estar seguramente en el comienzo o mismamente en el final. Yo puedo empezar por imaginar el final de una obra teatral. Digo una, pero pueden ser miles de imágenes. Hay obras teatrales que se han escrito con una o dos imágenes, pero yo también puedo de repente tener 20, 30 imágenes, ¿no es cierto? De alguna manera puedo crear una serie de lo que yo llamo un puente de imágenes para llegar al texto teatral, ¿sí? En esas imágenes voy a encontrar, obviamente, a los personajes, voy a encontrar el ambiente, el lugar donde se mueven, y voy a encontrar también la atmósfera que tiene que tener mi obra. Por eso digo, es un trabajo de proceso, es un trabajo que lleva días, semanas, a veces meses. También tiene que ver con qué tipo de obra estoy trabajando. Por ahí, si es una obra de largo aliento, es decir, de una obra de larga duración, puedo tener fácilmente un trabajo de 2 o 3 meses de anotaciones, de búsqueda, de investigación. Digo investigación porque también las imágenes las encontramos en el ámbito de la pintura, de la escultura. En mi caso personal, yo soy de mezclar mucho, de fusionar mucho, de distintos campos, ya sea de la poesía, ya sea inclusive de las noticias insólitas, las noticias raras. Me gusta mezclar mucho. Y mayormente, cuando se trata de una obra extensa, tengo un trabajo de investigación de por lo menos 3-4 meses antes de escribirla. Distinto es cuando escribo una obra más corta, más breve, que a lo mejor me basta una sola imagen o dos, ¿sí? Fusionadas o no, pero es distinto el proceso de trabajo. En mi caso personal he tenido obras cortas que han tenido un proceso muy diferente a obras más largas. Son obras breves en las que de repente una pintura terminó generando una situación, y en esa situación yo encontré en pocos parlamentos el sentido de una obra. Y esto es importante y no es menor, porque el sentido de una obra muchas veces está en esas imágenes.
El conflicto de una obra aparece en esas imágenes, ¿sí? O el comienzo del conflicto, o lo que se da a llamar también el momento desencadenante, ¿no? Cuando está por suceder el conflicto de la obra. Por lo tanto, volviendo al tema de las imágenes, es muy importante porque yo de esas imágenes tengo que saber encontrar la ambientación, el lugar, el ámbito donde se desarrolla esa historia que yo quiero contar, los personajes y los vínculos de los personajes. ¿Qué empieza a pasar entre estos personajes, ¿no? ¿Qué es lo que se dice y qué es lo que no se va a decir también? Yo creo que el poder que tienen las imágenes es un poder sumamente lúdico que hace que la autora de teatro pueda sentarse a escribir desde un lugar mucho más emocional que intelectual, ¿sí? Creo que el campo de las ideas puede ser interesante, pero se intelectualiza. Se puede llegar a intelectualizar un texto. En cambio, en una imagen creo que el poder es mucho más lúdico, mucho más sensible, y que en esas imágenes yo, autor, tengo que saber encontrar ese mundo que empiezo a narrarme, a contarme, para después empezar a contarlo en el escenario. Tener en cuenta que ese campo de las imágenes es un campo importante para trabajar no solamente desde las diferentes texturas que puedan aparecer o puedan provenir del arte, como la literatura, el cine, la pintura, la escultura, pero sino también de la vida, ¿sí? De la vida misma. Yo puedo encontrar una situación muy significativa para mi trabajo, ¿no? En una escena cotidiana, con mi familia, con mis amigos. De ahí también proviene el mundo de las imágenes. Y ni que hablar del universo creativo, lo que se da a llamar universo creativo o universo del yo, que es cuando nosotros empezamos a indagar en nuestra vida, ¿sí? Nuestra vida infante, nuestra vida de niño o niña, y encontramos en ese mundillo un poder sumamente productivo de imágenes. Inclusive imágenes que tienen que ver con nuestra infancia son imágenes sensibles y son reconocibles. Por lo tanto, si van a ser reconocibles para mí, también lo van a ser para el espectador. Creo también yo que en el universo creativo hay un poder de gran originalidad, porque hay algo que nosotros vivimos, posiblemente los demás no hayan vivido como experiencia de vida, y eso hace que también el material que nosotros vayamos a abordar sea de alguna manera sumamente orgánico, porque es algo que nos pasó a nosotros. Nosotros los autores teatrales tenemos que saber siempre estar en ese lugar de las imágenes, ¿sí? Pasar por esos estados emocionales que van a pasar los personajes. Pero para ello tenemos que encontrar las imágenes precisas que nos conduzcan a ese lugar de creación. Por lo tanto, partir de una imagen es partir desde cierta teatralidad que empieza a estar ya en mi cuerpo, en mi cabeza, y que yo empiezo a volcarlo poco a poco en un papel sin el tedio de tener que sentarme a escribir una obra teatral, sino que en forma relajada empiezo a encontrar en ese mundo de imágenes fragmentos, pedazos de la historia que yo empiezo a contarme para después poder contarla. Por lo tanto, una imagen siempre va a ser mucho más viva, mucho más inefable que una idea, ¿sí? Las ideas pertenecen al campo de
la intelectualización, al campo de cierta significación que tiene que ver más con una cuestión del pensamiento que con una cuestión más orgánica, que sí mantienen las imágenes. Por lo tanto, siempre hay que pensar que las imágenes tienen que ser muy abarcativas. Vuelvo a esto que decía hace un momento: saber tomar imágenes de mi vida personal, también hace que esa obra teatral, ese texto teatral, pueda tener destellos de situaciones que yo viví, lo cual hace que esa historia empiece a tener ciertos tintes, ciertos colores de mi vida personal. Y nosotros los autores, la mayor parte del tiempo cuando escribimos, estamos volcando ciertas experiencias personales a la hora de escribir. No digo hacer autoficción, pero en cierta manera lo estamos haciendo. Y es algo que se hace hace muchos años, hace siglos. En lo personal no creo que haya autor o autora que no trabaje sobre un campo personal. Creo que el campo personal es muy fuerte, sobre todo cuando proviene de la infancia, cuando proviene de la adolescencia también, o de la vida misma. Por lo tanto, las imágenes siempre tienen que ser recogidas desde distintos ámbitos y distintos lugares. Estar atentos a que esas imágenes también las puedo encontrar en mi casa, en la calle, en la escuela, en mi lugar de trabajo, y que eso posibilita también a que yo pueda contar una historia. Partir simplemente desde ese lugar, partir desde una imagen que pueda contener esa semilla que es la semilla de la historia.